Continuemos pues con el tema número 6, otra fuente del derecho administrativo, la costumbre, concepto, clasificación, elementos esenciales de la costumbre, material y psicológico, la jurisprudencia, su concepto, funciones de la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho administrativo, su concepto y el análisis. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto sobre las fuentes del derecho administrativo. El sistema de fuentes en todo el ordenamiento jurídico es único y a él se refiere el Código Civil venezolano en sus artículos 1 y 4, al señalar entre ellas la ley, la analogía y los principios generales del derecho. No obstante, dijimos que cada sector del mismo puede tener unas singularidades propias, que es lo que ocurre con el derecho administrativo, en donde unas fuentes son más importantes que otras. Por ejemplo, los reglamentos son más importantes que la providencia. En este sentido, antes que nada quiero pedir disculpas, a veces me equivoco, pero de verdad que no tenemos tiempo para estar editando y quiero que las clases salgan lo más natural posible para que no sintamos que estamos en un programa de televisión ni nada por el estilo. Esto es simplemente un compartir, por decirlo así, con mis alumnos en momentos que apremia agilizar pues, el proceso de interacción alumno-profesor o profesor-alumno. En este sentido, como decía, y aun cuando pueda parecer una obviedad, las fuentes del derecho administrativo no son más que los modos de producción o el origen de las normas jurídico-administrativas. Entre la clasificación de las fuentes del derecho administrativo, a la hora de distinguir las mismas, podemos hacer una distinción clara y precisa entre fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes aclaratorias. Las fuentes primarias, como se dijo ya, son las que contienen y nos dan un derecho directamente aplicable, dado la estatalidad de la norma, o sea, la legalidad de la norma. Como fuentes primarias se encuentran las leyes que aprueba el Poder Legislativo o los reglamentos que dicta el ciudadano presidente de la República. Las fuentes primarias son fuentes escritas, como les dije, y sus caracteres son generales. Están dirigidas siempre a una pluralidad de sujetos, ¿verdad? Tienen carácter normativo. Las fuentes de carácter general siempre tienen un contenido normativo. Por otro lado, hablábamos de que era necesario su publicidad. No existe ninguna forma que la administración pública se reserve, ¿verdad?, una norma y la guarde como si fuese un secreto. Todas las normas son públicas y de obligatorio acceso para el administrado. Para esa publicidad que se le da a esa fuente de rango legal y de rango sublegal que debe ser escrita, nace cuando se exterioriza, como se dijo. También nos encontramos con la jerarquización. Nos recuerda la existencia de normas jurídicas inferiores y de otras superiores. Eso es sencillo. Esto tiene especial relevancia en cuanto a la posible modificación de una norma por otra. Las normas de mayor rango pueden modificar, derogar o sustituir a las que le suceden en la escala jerárquica. Una ley puede modificar o alterar un reglamento. Un decreto puede alterar o modificar una orden ministerial. Mientras que a la inversa, las fuentes de rango superior no pueden ser alteradas por otras de rango inferior por mandato expreso de la ley. La pervivencia hasta su derogación. Las normas se hacen para que duren en el tiempo, hasta que otra norma posterior de igual o superior rango la derogue, la modifique o la sustituya. Hay casos, no obstante,
en que es la propia norma la que determina cuándo desaparecerá, si se dan algunas o determinadas circunstancias concretas. Por ejemplo, cuando se prevé que el delegado del gobierno en el Consejo de la Administración dejará de formar parte de ese órgano a partir de cierta fecha. Vocación del futuro. Las normas regulan circunstancias presentes y futuras hacia adelante, pero tenemos que recordar que las normas son irretroactivas y que estas solamente se aplican de manera retroactiva cuando cuando favorecen al administrado. Excepcionalmente pueden regular, como les decía, situaciones pasadas, pero con los límites del artículo 9 de la Constitución. Esto solo si así se expresa en dicha norma, que puede ser favorable para los individuales. Por otro lado, hablamos también de la existencia de la costumbre, que es parte de este tema. La costumbre son las prácticas, los usos de la sociedad, que pueden tener un carácter de haberse dado durante mucho tiempo, dando la impresión de que son un verdadero derecho de aplicación obligatoria. Ahora bien, en el derecho administrativo rige el principio de la legalidad, por lo que la costumbre solo sirve o se aplica si una ley la reconoce. Encontramos también con los principios generales del derecho. Respecto a la segunda clase de fuentes secundarias, hay quien dice que se trata de unos principios que responden a un derecho natural e intemporal, que ha existido siempre y formulan como esos principios generales algunos muy importantes: la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, derecho a ser oído antes de ser vencido, de equidad, de confianza legítima, etc. Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico se encuentran la mayor parte de ellos positivizados, o sea que están recogidos en las leyes e incluso en la Constitución, por lo que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y salen de él como principios para completarlo, darle sentido y unidad. También hablamos de las fuentes aclaratorias. Son aquellas que nos orientan o pretenden indagar sobre el verdadero sentido y alcance de lo que el legislador quiso con la aprobación de una norma. Esto es de lo que las normas quiso decir. Entre ellas tenemos la jurisprudencia. Por jurisprudencia cabe entender las decisiones de jueces y magistrados cuando aplican el derecho al dirimir los conflictos. Es decir, cuando se solventan los conflictos, las controversias, los jueces van sentando criterios, reglas sobre lo que creen que el legislador quiso establecer con una norma. Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico, y a diferencia del anglosajón, por ejemplo, el juez no innova el derecho, solo aplica la ley. No obstante, saber qué dijo un tribunal en casos parecidos orienta sobre el posible fallo del mismo. Cuestión distinta son las sentencias de la Sala Constitucional, bien cuando interpretan la Constitución o cuando declaran la inconstitucionalidad de una ley, por cuanto tienen un valor mucho más fuerte, ya que los criterios establecidos por la Sala Constitucional tienen carácter vinculante si ella en esa propia sentencia así lo establece. También hablamos de que la doctrina, pues la que debe entenderse, pues las aportaciones de los estudiosos del derecho, es decir, las cuestiones que se resuelven y analizan los especialistas en las distintas ramas jurídicas, pueden dar pautas importantes a la jurisprudencia y a la administración para el contenido de las normas o para justificar un fallo o resolución. Entonces, ya con este resumen damos por concluido el análisis de las fuentes del derecho. Estamos, creo que desde el tema 2, algo así, hablando de la fuente. Hemos hablado de la pirámide de Kelsen, hemos hablado de la teoría de la norma, hemos hablado de que Kelsen en su momento se opuso a la existencia
del derecho natural, ¿verdad? Y que ya es, el cual ya, perdón, es parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico. En él, en ese ordenamiento, en ese derecho natural se encuentra lo que nosotros denominamos el derecho, lo que nosotros denominamos los derechos humanos. Asimismo hablamos, ¿verdad?, de que también una tesis no publicada de Kelsen, él hablaba de una norma hipotética fundamental en la cual él decía que todas las constituciones del mundo tenían cierto parecido, que todas perseguían un fin en común, que era la protección de sus ciudadanos, pero esa tesis no ha sido verificada y por lo tanto pues no siempre mantenemos la idea de que Kelsen, o la premisa de que Kelsen desconoció por completo la existencia, se opuso a la existencia del derecho natural. También hablamos de la existencia de un derecho positivo, que es donde está nuestro ordenamiento jurídico, que tenemos la Constitución como vértice de ese ordenamiento jurídico, como pilar fundamental, como norma suprema, y que según sentencia con carácter vinculante de la Sala Constitucional permite que al lado de esta Constitución, de nuestra Constitución, se encuentren los tratados internacionales que protegen los derechos humanos. No son todos los tratados, ojo, no son todos los tratados internacionales que están allí, solamente aquellos tratados que guardan estrecha relación con la protección de los derechos fundamentales. Por debajo de la Constitución y los tratados internacionales que protegen los derechos fundamentales, dijimos que se encontraba la ley, que las leyes se dividen en orgánicas, ordinarias y especiales. Ya hemos discutido cuáles son las leyes orgánicas, que por mandato de la Constitución llevan ese nombre, o bien si la Asamblea considera que deben tener el rango de orgánica, en este último caso debe consultar a la Sala Constitucional sobre la constitucionalidad de ese carácter de orgánica. Asimismo hablamos de las leyes especiales, ¿verdad? Y dijimos que por mandato expreso, ¿no?, del artículo 47 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, los procedimientos administrativos contenidos en leyes especiales se aplican con preferencia a los contenidos en leyes orgánicas. También les explicamos en clase que por decisión de la extinta Corte Suprema de Justicia, al momento de interpretar precisamente ese artículo 47, también dijo que si el procedimiento estaba establecido en algún reglamento, se aplicaba con preferencia al procedimiento previsto en la ley orgánica. Por debajo de las leyes nos encontramos con los tratados internacionales, el resto de tratados internacionales que hayan sido suscritos por la República. Entonces, por debajo de los tratados nos encontramos con los decretos, que ya los explicamos, el acto administrativo dictado por el ciudadano presidente de la República, nos encontramos con los reglamentos, nos encontramos con las resoluciones, hicimos una breve discusión, una breve observación sobre ese carácter limitativo que le da la ley al momento en que define lo que debemos entender por resolución, porque dijimos que hay otros órganos del poder público, además de los ministros, que también dictan resoluciones, también exteriorizan sus actos a través de resoluciones, y eso se puede prestar a confusiones en un futuro. No obstante, cabe destacar pues que la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos es una ley que está dictada para aplicarse dentro de la administración pública, y ella misma de manera expresa establece que los otros órganos se regirán por sus leyes y que aplicarán esta de manera supletoria. Bueno, ya en la próxima clase, vamos a hablar de la actividad administrativa. Igualmente que en la clase anterior les indico que se colocará en la página de Edmodo,
se colocarán pues unos trabajos, unas asignaciones con un lapso perentorio para que ustedes lo resuelvan y le vamos a mandar también su examen por esa vía. Buenas noches, gracias por su tiempo, espero que haya sido de su agrado este breve resumen que hemos hecho sobre el tema de las fuentes del derecho administrativo.